¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? Un embarazo normal, la familia se cuidaba muchísimo, de hecho teníamos una pérdida unos meses antes, que fue el papá de mi cuñada, y de ahí surgió el miedo de que le pasara algo a mi hermano mayor. Mi papá, recuerdo claramente que me estaba consolando porque yo estaba muy asustada y me dice: quédate tranquila, no nos va a pasar nada. El 17 de julio del año 2021 nos contagiamos los dos en una obra en que estábamos con mi hermano, estábamos compartiendo en familia y bueno, no sabemos cómo se contagió papá, pero bueno, me contagió a mí. ¿Tu papá fue el caso cero en la familia? Sí, mi papá fue el caso cero y con el pasar de los días a él le fue avanzando un poco más el tema de lo que la falta de aire, la fiebre, ese tipo de cosas, pero al principio no parecía COVID. Mi papá, una persona diabética, operado del corazón, casi 3 años que había pasado de su operación. Llega el momento en que empieza con una fiebre muy alta, que fue un 22 de agosto, y comenzamos, o sea, yo lo acompañaba al médico, entonces yo era la que más contacto tenía con él, y le daban los estudios y le daban para hisoparse y él no quería hisoparse. No sé si por miedo o porque sabía, pero después de unos días comenzó a perder el conocimiento y para el cumpleaños de Santiago, que fue un poquito más de las 12 de la noche, comenzó otra vez la fiebre y ya tenía 41. El 26 decidimos llevarlo ya a la fuerza, lo sacamos de casa porque ya no daba más y lo internan en el Hospital Independencia. Ahí es a donde él da positivo. Bueno, mi obstetra me recomienda aislarme de mi familia, que era mi mamá y mis 2 hermanos. Entonces yo me aíslo, me voy a la casa de mi pareja sin saber que yo también ya estaba contagiada. ¿Cuántos meses de embarazo cruzaba ya en ese momento? El 30 de julio cumplí los 7 y 2 semanas. A todo esto ya estábamos bastante... yo ya estaba alerta con el tema de la noticia y recuerdo haberle dicho a mi pareja que mi papá no iba a resistir. Apenas dio positivo, yo ya lo había dicho. No era por una persona negativa, sino porque conozco el entorno de la enfermería, cómo es y cómo reaccionaba el cuerpo ante eso. Además, porque me imagino que tu papá tenía patologías preexistentes y complicadísimas. Sí. Definitivamente su corazón ya venía cansado y bueno, lo pararon en el trabajo. Seguía cobrando igual, municipal, todo lo demás, pero le cortaron prácticamente las piernas al pobre. Entonces empezó a venir abajo. Y bueno, dado ese momento, yo me empecé a sentir mal en la casa de mi novio. Nosotros cumplimos con mi hermano, soy melliza, cumplimos el 30 de julio. El 30 de julio fue el primer cumpleaños que no pasamos juntos. Los veo el 31, cuando todos en casa dan negativo. Y bueno, yo no me había hisopado porque estaba enferma. No me hago hisopar. Bueno, cuando llego a mi casa, nos dan la noticia de que mi papá había sido inducido al coma justo el 30 de julio. Bueno, y ahí empezó todo mal. Me empecé a poner nerviosa, mi embarazo es como que a la vez tenía miedo, muy sensible, ya sabía lo que se venía. Y empecé a perder el conocimiento. Por ratos estaba, por ratos no estaba. Es como que me hablaban y se me iba el cerebro por un lado y bueno. Ahora, ¿vos atribuís esta pérdida de conocimiento al COVID, que vos estabas contagiada, o por todo el contexto, la situación que estabas atravesando? ¿Un embarazo, tu papá? Parecía un sueño, parecía un sueño. La verdad que parecía por ratos que estaba soñando, por ratos volvía y estaba así. Al principio me empezó a tomar un poco la garganta y bueno, y comenzó la tos seca. Desde el 2 de agosto en adelante comencé mal. Mi pareja se tenía que volver, tenía que quedarse, trapito, fiebre, iba y venía, me parecía raro y bueno, hasta que un 4 le digo, no aguanto más, me siento mal, no sé si es el embarazo, la cama, mucho tiempo, pensar, la verdad no sabía. Me llevan, me hisopan, me da positivo, me internan, a todo esto fue el 6 de agosto a la mañana. Da positivo, bueno, la enfermera sale, les da la noticia a mi pareja, mi gorda, así como entro a las 10 de la mañana, la gorda nace 11:58 de la mañana. ¿Por cesárea? Por cesárea, completamente dormida, no sentí nada, nunca la conocí, ni siquiera supe cuando me desperté si estaba viva. Ella sale, bueno, les dice que no íbamos a sobrevivir ninguna de las dos.
Y ya éramos 3, mi papá, mi hija y yo. Mi papá ya estaba en la cuerda floja, ya directamente tenía prácticamente el 100% asegurado el cielo, Gisela, ya lo habían dicho. Vos tenés a tu hija por cesárea, no te enteraste, después de la cesárea hubo un lapso de tiempo en el que estuviste dormida, Sí. Y en ese lapso de tiempo tu papá ya estaba prácticamente en las últimas. Sí, a mí me inducen al coma después de tenerla la bebé. Mi gorda nace el 6 de agosto y mi papá fallece el 11 de agosto. Yo calculo que me habrán despertado más o menos como el 20 y pico más o menos, pero el pronóstico durante esos días no era bueno. Me pronaban, me volvían, me pronaban, me volvían y no reaccionaba. La verdad no reaccionaba. Y bueno, cuando me despierto, es ahí a donde, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Ahora, te pregunto, vos te despertás después de un coma inducido, después de haber tenido a tu hija por cesárea, en ese lapso tu papá muere. ¿Por quién preguntaste primero? Primero no podía hablar. Ajá. Estuve mucho tiempo sin hablar, sin movilizarme, no tenía nada, no tenía memoria, no tenía nada. Había perdido la memoria, también un dato muy importante, que a casi 2 años de esto todavía estoy en proceso de recuperación. Me pasa que me despierto y empiezo a mirar para todos lados y al no poderme mover fue peor. Entonces en el hospital tenían como una especie de alarma o sabían ellos cuando yo me movía, entonces entraban y te preguntaban qué te pasaba. Y al no poder hablar, porque la verdad que tenía, creo que se llama una cánula, me puse peor cuando me empecé a ver. Entonces con los días comienzo a mover apenas las manos y llego a tocarme como si fuese que estuviera fajada, ese tipo de cosas, y era mi cesárea. Y ahí me di cuenta, ¿y mi hija? En lo poco que podías hablar. No hablaba todavía, no. En tu mente. En mi mente. Uno con la cantidad de sedantes que tiene encima es como que habla. Claro. Pero habla con los ojos, con los enfermeros. Y bueno, y en ese momento era, mi hija, ¿qué pasó? Y ahí es como que me di cuenta que pasaban los días y es como que comenzó a pincharse mi cuerpo en decir, bueno, falleció, estoy con oxígeno, algo me pasó. Y ahí es cuando mi cerebro empieza a conectar neuronas y a decir, che, te dijeron que tuviste COVID, que estás mal. Entonces dije, bueno, mi gorda falleció. A todo esto digo, ¿cuántos años tengo? ¿Podré volver a intentarlo? Eso fue lo primero que pensé. O sea que estabas con tu memoria vacía. Vacía. Y tu disco rígido en cero. En cero. Y con el pasar de los días comencé como ya a preocuparme, che, no me vienen a visitar, nadie viene, no me ven, estoy internada, ¿sabrán? Que era lo primero que pensaba. Y yo creo que, no sé si por cosas de Dios o qué, comencé a escuchar la voz de mi papá primero. Escuchaba su auto, escuchaba a mamá, escuchaba a mis hermanos que hablaban, digo, ya van a entrar. Y el corazón comenzaba a bombear cada vez más fuerte y en la máquina se escuchaba que tenía taquicardia. Y los enfermeros sé que entraban, te miraban, te preguntaban qué te pasaba y con señas o con los ojitos querías decir algo. Entonces ellos te preguntaban cuando entraban, ¿cuánto tiempo de embarazo tienes o tenías? Te decían, la verdad que no recuerdo. Y yo le marcaba 7 con los dedos. Y se iban, pero nadie me decía nada. Entonces yo empecé a pensar y a hacerme la cabeza que esto ya había terminado. La verdad que semejante sueño ya estaba ahí. Y con el pasar de los días, cometo el error yo de cortar una de las mangueras que tenía, que no recuerdo si fue por la nariz la que iba, porque mi papá estaba sentado a la par de la camilla donde yo estaba y él me estaba tocando la mano. Decime que estoy loca, que estaba drogada, que estaba sedada, lo que fuese, pero lo calentito de la mano y lo áspero del papá, olvídate. ¿Sos creyente? Sí, muy. ¿Qué pensás? Hoy, haciendo una retrospectiva de ese momento en particular, donde vos sentiste el calor y la rugosidad de la mano de tu papá sentado al lado tuyo. Mira, yo hace unos meses antes le había preguntado a él si podía estar en el parto normal. Uh-huh. Y él me dijo que sí. Yo lo quería hacer partícipe porque era su primera nieta, en mamá y en papá. Y mi papá me dijo que sí. Bueno, pues eso no pasó. Fui prácticamente a parir sola, digamos. Entonces, cuando yo lo veo a mi papá, pero no hablaba, yo me empecé a enloquecer. O sea, como diciendo, ¿qué haces aquí? Mírame cómo estoy.
Y yo lo miraba a él con su camisita de grafa, que me miraba y me acariciaba la mano, como un par de veces había pasado cuando estaba internada anteriormente. No sé si es un momento que mi cerebro congeló o pasó, pero después de terapias que hice, me di cuenta que creo que me dijo, la gorda está bien, la vi nacer, quédate tranquila y me voy. Hasta aquí llegué. La verdad se me acaba de poner piel de gallina. ¿Sos creyente? ¿Tenés fe? Sí. Sí, soy. ¿Crees que tu papá en ese momento bajó para estar a tu lado y darte un poquito de tranquilidad? Sí. Sí, porque la verdad que el día que me dieron el alta, mi casa estaba fría. No había nadie. Me bajaron en una silla de ruedas y con oxígeno. Yo tenía que seguir una rehabilitación bastante dura. Y sé que papá no lo iba a poder seguir. Y me enteré que falleció porque lo averigüé. No me quedó de otra que preguntar cómo pasaban los días y los horarios de visita. Venía mamá, venía hermano. Les preguntaba y cambiaban de tema. Y en un momento alzo la voz ya cuando podía hablar un poco más fuerte y les pregunto, ¿y mi papá? Y mi mamá con mi hermano automáticamente los dos dicen, no, el papá está mal, está internado, el médico dijo que no había. Y digo, y sí, mamá, le digo, mírame cómo estoy. Yo no sé si voy a volver a caminar. Y me dijeron que me iban a dar de alta, pero con oxígeno. Y fue duro al principio, pero entre intentar y hacer hay mucha diferencia. Porque estaba el intentar poder volver a caminar y hacerlo. Yo no quería intentar, quería hacerlo. Yo salí de ahí preguntándole a mi pareja, ¿mi papá falleció? Y el duro me miró. Y mi kinesióloga, que es una amiga de nosotros, de la pareja, ella dijo, sí, así, dura, pero no me dolió. Dije, ¿cuándo fue? El 11 de agosto. ¿Cuánto es hoy? Ponele que me dijeron 4 o 3 de septiembre. Fue hace unos días, me daban el alta un mes después, que fue el 6 de septiembre. Y dije, wow. Y mi mamá, tantos años juntos, desde los 15, mi proceso no sabía cómo iba a ser, pero me acuerdo que mi pareja me dijo, ¿dónde quieres que la lleve a la bebé? ¿Quieres que la tenga en casa o en tu casa? Y yo todavía le digo, déjala en casa para que mi papá y mi mamá la cuiden, porque yo estaba casi segura que los iban a cuidar. Y bueno, después me enteré que no estaba. Y cuando llegué a casa, me dieron el alta, la casa estaba helada, y era septiembre. Y lo único que hice fue mirar hacia la izquierda, y él tiene, porque todavía está, tiene su rinconcito en la computadora y estaban sus anteojos. Y no podía llorar, Víctor. No podía llorar, me caían las lágrimas, pero no era un llanto de dolor. Era como que, ¿a dónde está? Está ahí todavía. O sea, fue un proceso duro porque después mi familia tuvo que bancar la pérdida de memoria, el amanecer y mirarlos y decir, ¿y mi papi? Y te miraban como diciendo, ¿no te acuerdas que falleció? Y yo, cierto. Es como que por dentro trataba de decir, por favor, no desesperes, porque lo que más me asustaba era volver a perder el aire de nuevo. Y bueno, la peor noticia fue que tenía 6 meses en silla de ruedas y con oxígeno. ¿Tu hija cómo se llama? Cia Giselle. Le pusieron Giselle. En realidad el papá le puso Giselle por el honor a la mamá, pero se llamó Cia sola. Cia. Sí, Cia. ¿Cómo es Cia? Una leona. Una leona barra loba. Barra loba. Elegimos el nombre un día o unas horas antes a que me internaran. El papá vio un video de la cantante Cia, que es She-Wolf. La verdad que mejor descripción que esa no hay. Yo lo escucho ese tema, me parto en 20, pero sé quién es. Sé quién es y de qué está hecha. De hecho, la gorda salió 10 días antes que salga yo del alta. Yo no podía creer una criatura prematura de 1,4 kg que me gane a mí. ¿Cómo fue ese momento? Cuando te... La conocí en el hospital. No fue inmediato, me imagino, el contacto físico.
No, 20 días después, que estábamos internadas las dos, que a la gorda le dan el alta, me tiré un lance al médico. De hecho, le mando un beso al doctor Giannoni. Le pregunté si podía verla, aunque sea de lejos, a través de un vidrio. Quería conocerla. No creía que era mi hija. Esa otra parte también me costó creer que era mía, que estaba viva. Y me dijeron, ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Y el hospital regional se movió. Se movió, la verdad se movió, porque tuve la oportunidad de que me llevaran con oxígeno. Me lo desconectaron un ratito y me trasladaron en silla de ruedas a conocerla. Y la vi ahí, el papá la tenía a capa y espada y me la entregó. Muy chiquitita. ¿Qué sentiste en ese momento? Que tenía que salir de ahí lo más rápido posible, porque me iba a necesitar. El amor es muy grande. No podía creer, tenía ganas de pararme y aplaudirla, la verdad. Yo diciendo, ¿cómo vos antes que yo? ¿Cómo aguantó tanto tiempo ahí adentro? Pero yo sabía que ella me estaba diciendo, mamá, no estoy bien. Pero no tuvo contactos con los fluidos del COVID. Pero sí la intubaron. Sí, me imagino, mi mamá perdió su primera hija, así que me imagino cómo lo pasó ella y cuando la recibió en casa, cómo habrá estado también, ¿no? Mi mamá siempre me esperó. Mi mamá siempre quiso que vuelva y, bueno, que volviéramos todos en realidad, pero la historia no quedó completa. Gisela, ¿cómo es tu vida ahora? Vamos a lo emocional, vivo. Vamos a lo interno. Vivo. Vivís el día a día. Vivo todos los días, así sea el último. Sé que hice todo. Disfruto de cada momento, disfruto de mis clases, disfruto de mis alumnas, disfruto de mi hija, disfruto de verla meterse en el salón y hurgarme todo, aunque me agarre dolor de cabeza, pero disfruto de mi mamá, disfruto mi pareja, su familia, momentos para salir y de compartir. Hago todo lo que no hacía antes, lo hago hoy, aunque me cueste un poquito más. ¿Considerás o pensás de que nació otra Gisela? Sí. ¿Cómo era la Gisela antes de toda esta historia? Aburrida. Siempre he sido una persona casera, estaba embarazada, estaba sentada tejiendo. O sea, no me aburría esa vida, la verdad. Pero comparado a esta, no he dejado de ser casera, la verdad. ¿Y te dedicas, das cursos? Sí, doy cursos de maquillaje. ¿Cómo te va con eso? Muy bien. Pensé que no iba a poder recuperarme por la pérdida de memoria, pero hasta el día de hoy me sigo capacitando. Bien. Sos una mujer emprendedora y luchadora. Sí. Yo te quiero pedir dos cosas, ¿sí? Antes de terminar, porque la verdad, yo creo que en tantos años de trabajo, de hacer periodismo, esta es la primera vez que me llega y me cala muy hondo una entrevista. Por tu historia, por lo que pasaste, que fue una historia dura. Sí. Primero necesito que le mandes un mensaje a la gente. Viste que charlaba en estos últimos días con mis entrevistados y decía, la pucha, el hombre, genéricamente hablando, hombre y mujer, está tan inmerso en la vorágine, preocupado en llegar a fin de mes, en conseguir otro trabajo para pelearla, para parar la olla, y muchas veces no nos damos cuenta y no miramos a nuestro costado de lo que realmente nos pasa. Y a vos te pasó un camión, no te pasó un camión, te pasó un convoy. Sí. Por encima. Sí. ¿Cuál es el mensaje que le das a la gente? La gente que nos está escuchando. Que disfruten. La verdad, que disfruten. Tengo un posteo anclado con respecto a mi historia y ahí lo detallo, la verdad. Que disfruten, que se cuiden. No sé, no te voy a decir, che, vivan, dejen de preocuparse, porque por ahí es
es obvio que te vas a preocupar porque no vas a llegar a fin de mes, porque no te va a alcanzar, porque tu vieja está enferma, que esto, que este otro. Yo me di la vuelta, estaba disfrutando con mi papá con auriculares, escuchando música, y de repente llegué con la casa vacía. Una familia tan completa, un mes antes diciéndome, no nos va a pasar nada. O sea, disfruten. Lamentablemente no nos llevamos nada, pero disfruten. ¿Qué le querés dejar a tu hija, a Sia? ¿Qué le quiero dejar a mi hija? ¿O qué te gustaría dejarle? Tantas cosas, no materiales, pero sí aprendizajes, un montón, sobre todo el amor de la familia, que sea siempre una niña sonriente como lo es, que disfrute cada momento, que viva. Ella va a tener la libertad que quiera siempre y cuando mamá y papá estén ahí para corregir algo, pero quiero eso, la verdad, quiero eso. Estoy muy tranquila con la vida que tenemos y quiero una vida sana para ella. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Qué le querés decir a tu papá? Y que ya se acerca mi cumpleaños, a ver si bajo un ratito. No sé, la verdad, tantas cosas, tantas noches hablándolo, preguntándole el por qué. La verdad que he dejado de preguntarle el por qué, porque todos pasamos al otro lado. La verdad, al viejo que se preocupe menos. Vivía preocupado por cualquier cosa. Ahora que se preocupe menos, que grabe su música, que salga a pescar, que disfrute, que nosotros nos deshacemos acá de su Renault 12 que no los queremos ni ver. Gisela, te quiero agradecer, la verdad, inmensamente que hayas aceptado la invitación. Tenía la referencia de que era una historia fuerte. Sí. La verdad no me había preparado para entrevistarte. Yo generalmente cuando voy a entrevistar a mis invitados, un poco me zambullo en su historia, busco a gente conocida, amigos, buceo en sus redes, pero en este caso vine despojado de todo. Y la verdad me encontré con una mujer súper luchadora, que pasó por un momento difícil en su vida y que hoy está de pie. Así que te quiero agradecer infinitamente y felicitarte. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. La verdad, no mucha gente conoce la historia, a pesar que se hizo pública por los diarios, pero la verdad que me ayuda bastante esto de estar hablándolo, y voy escalando de a poco. Ya no largo tantas lágrimas como antes. Puedo hablar sobre todo y quizás hacer algún chiste de ese tipo de cosas que capaz que a uno le parece vulgar, pero la verdad que la terapia me ha ayudado muchísimo, sobre todo a no caer cuando los problemas no tienen solución. Sí los tienen, hay que buscar, hay que tener un momento a solas y se va a solucionar. Gracias. Gracias. Infinitas. Gracias. Gisela Ríos, wow, qué momento. La verdad, un testimonio, una historia de vida de esas que, como digo siempre, valen la pena ser contadas y ser conocidas. Hacemos una breve pausa musical, ya está nuestra próxima invitada en este miércoles de chicas, cortamos la semana.